Hemos visto en dos ocasiones cómo a los registros R29 y R31 les pusimos nombres especiales para guardar la dirección de retorno de las subrutinas y además la dirección del tope de la pila, de manera que sea más conveniente recordar, escribirlo y recordar y leer los programas también, ¿no? Que sean más claros. Bueno, vamos a ver cómo esa convención, en realidad que empezamos a poner con estos nuevos nombres, se va a extender a otros registros también y vamos a tener otra manera de nombrarlos y otra manera de documentar entonces nuestros programas. Entonces, como tenemos un montón de registros, vamos a dividirlos en conjuntos según el orden, según el uso que le vamos a dar. Y la idea es que vamos a tener que esto respetarlo lo más posible para que nuestros programas sean más legibles y además en algunos casos podría tener algún tipo de optimización el programa en base a esto. Entonces, en este caso tenemos el registro R0 que ahora se va a llamar pesos 0 o también pesos y el número 0, que este es un atajo que vamos a usar varias veces porque escribir por ahí peso 0 es bastante engorroso, así que lo vamos a escribir así directamente. Y después tenemos el R31, que es la dirección de retorno, que es la dirección de retorno de la subrutina, que en realidad ya lo vimos. Pero además R2 y R3 ahora van a cumplir el valor de B0 y B1, que son valores de retorno de una subrutina. O sea que cuando llamamos a una subrutina, nos va a tener que devolver los valores de retorno, el resultado, ¿no? La dirección de retorno, sino el resultado en estos registros B0 y B1, que en realidad son nuevos nombres para R2 y R3. Y lo mismo me va a pasar cuando quiero pasarle parámetros o argumentos a una subrutina, por eso el A. Entonces A0 a A3, o sea, A0, A1, A2 y A3 van a ser los nuevos nombres de los registros que vamos a utilizar para pasar parámetros por el registro. Y después vamos a tener variables locales que van a ser de dos tipos. Las T se llaman T porque son temporarias, o sea, vamos a tener del T0 al T9 que corresponden del R8 al R15 y también el R24 y 25, esto por cuestiones internas que quedaron así eh, no secuencialmente. Entonces estos T0, T1, 2 hasta el T9 en realidad van a ser variables locales que las voy a utilizar siempre que necesito calcular algo y no me importa que otra subrutina me la sobrescriba. En cambio, las S, que son S de salvar, de guardar, van a ser variables locales que siempre deben ser salvadas y si yo escribo acá, otra subrutina me la puede tocar, estas variables, o al menos no que yo me dé cuenta. ¿Sí? Si las tocan, tienen que salvarlas. Y por último tenemos el SP, que es el stack pointer, que también ya lo vimos, que es el R29. De estos, ponemos acá esta aclaración con estos tres registros son registros que siempre deben ser salvados. Entonces, de nuevo, lo mismo que calé para el S y lo mismo que vimos para el RA. Con el RA vimos que siempre que nosotros llamamos a otra subrutina, desde una subrutina, sobrescribimos el RA. Entonces, antes de sobrescribirlo, tenemos que guardarlo. Bueno, lo mismo va a pasar con los S y con el SP. Si yo voy a utilizar un S o un SP en una subrutina, sí o sí tengo que guardarlo antes en la pila y luego restaurarlo. Y ahora vamos a ver un ejemplo, obviamente, de cómo sería eso. Y después tenemos unos 5 registros que nos quedan, que nosotros no vamos a utilizar, que se utilizan en realidad en casos más avanzados, los tiene el simulador, pero nosotros no los vamos a utilizar, los menciono brevemente. El frame pointer es una especie de puntero de pila distinto que no lo vamos a usar, porque sería como para cuando llamamos a una subrutina, armar como una especie de mini pila para esa subrutina, no lo vamos a usar. El AT también está reservado para usar por el ensamblador o compilador, en realidad tampoco lo utilizamos. K0 y K1 son para el sistema operativo, entonces no los vamos a tocar esos. Y el GP también es un puntero a una zona de memoria estática que sería como un lugar donde se podrían poner constantes por ahí o algunas otras cosas dependiendo del uso. Pero no, estos no los vamos a usar, están ahí, sepan solamente que el R30, R1, R26, 27, 28 no los vamos a poder usar más. Pero con estos de acá nos va a alcanzar. Entonces vamos a ver cómo ponemos en práctica esto de la convención. Tengo acá un programa que ya lo vimos anteriormente que tiene una subrutina en donde yo le paso dos parámetros, R4 y R5, llamo a sumar y luego que sumar me suma estos dos parámetros y me los guardo en R2, guardo R2 en resultado y hold para terminar mi programa. Entonces, ¿cómo quedaría esto con la convención? Bueno, primero que todo, R4 y R5 son argumentos, son parámetros a la subrutina. Así que para estos dos registros, en realidad, voy a tener que utilizar registros del tipo A. En este caso elegí A0 y A1, pero podría haber sido A1 y A3,
A0 y A2. Bueno, cualquiera de esos 4 registros que tengo para pasar parámetros, pongo acá los A. También reemplazo R0 por peso 0, que de nuevo esto podría ser peso 0 como puse acá. Acá puse las dos opciones para que veamos, pero en realidad, como ven, esta es más cómoda y más fácil de leer. Una vez que tengo entonces los parámetros, llamo a la subrutina. Cuando llamo a la subrutina, esta empieza a ejecutarse y lo que va a tener que utilizar es este A0 y A1 para calcular el resultado final. Y el resultado que voy a devolver no lo voy a poner más en R2 porque ahora voy a utilizar B0 o también podría utilizar B1, dependiendo de... Esto de que haya varios es porque a veces quiero utilizar uno u otro. Entonces voy a poner en B0, porque tengo por ahí varias cosas para hacer. Entonces voy a poner en B0 el resultado final y entonces, como ven acá, queda mucho más claro, en el programa, queda mucho más claro de que cuando estoy poniendo acá en A0 y A1 valores, en realidad estoy poniendo parámetros de esta subrutina y justo llamo el hall. Entonces ya sé que estos son los parámetros del hall y cuando termino agarro con B0 y hago algo, entonces sé que entonces este B0 es lo que me devolvió sumar. Con esto no quiere decir que ustedes no tienen que, acá no lo hice porque no tengo lugar, pero ustedes no tienen que documentar sus subrutinas y acá estaría bueno que en sumar digan, bueno, reciben A0 un valor a sumar, en A0, en A1 otro valor y devuelve el resultado en B0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como les decía, podría ser que utilice A2 o A3 o B1 o que no sé, que el sumar haga otra cosa, ¿no? Entonces está bueno igual documentar, pero ya este uso de ciertos registros con ciertos nombres ya me permite a mí un tipo de documentación como implícita en el nombre del registro. Entonces cuando termino, bueno, como decía antes, guardo B0 en el resultado y ya termina mi programa y quedó mucho más documentado entonces qué es lo que está pasando. Es mucho más fácil esta parte de leer. Una vez que se acostumbren ustedes a que A son los parámetros de entrada, B son los de salida, es mucho más fácil de leer esto. ¿Qué pasa con las variables locales? Y esto es por ahí lo más difícil de entender. Por ahí los registros de entrada y salida son más fáciles, pero las variables locales son más difíciles de entender porque no es tan... Vamos a ver que tiene una vueltita roja, esto no es tan intuitivo cuál usar en cada caso. Entonces acá tenemos un programa de este lado que lo que tiene es un recorrido de este vector y lo que va a hacer es recorrer el vector y multiplicar por 2 sus valores. Y para multiplicar por 2 tenemos una subrutina por 2 que lo que hace es recibir un valor, acá lo recibe en R4 y acá inicializa, fíjense, R6 con el valor 2 y multiplica R4 por 2 y lo guarda en R5 y me devuelve el resultado, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta subrutina para multiplicar números por 2. ¿Cuáles son los números? Bueno, los de este vector. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ponemos en R2 la cantidad de valores que hay en este vector y en R3 ponemos 0 porque va a ser nuestro desplazamiento. Entonces, lo primero que hacemos en el loop, que se va a ejecutar, el loop, fíjense acá en naranja, tenemos las instrucciones relevantes, lo que hace es restarle 1 a R2 y cuando esto llega a 0, vuelvo acá arriba, o sea que esto se va a ejecutar en realidad 3 veces, que es el valor inicial de R2. Después tenemos acá esta parte que es donde realmente hacemos la multiplicación y la actualización. Cargamos en R4 datos de R3, o sea, cargamos el primer elemento del vector la primera vez, el segundo la segunda vez y así sucesivamente. Llamamos a por 2 para que se multiplique por 2 y el resultado de este R5 lo voy a guardar en datos de nuevo para sobreescribir. Entonces este 2 se va a sobreescribir por un 4, este 4 por un 8 y este 6 por un 12. Luego de que hicimos esto, avanzamos 8 en R3. En este caso, como tengo un punto word, cada uno de estos elementos ocupa 8 bytes. Entonces hago una suma de 8 y paso al siguiente elemento. Bien, entonces este es mi programa en total. Entonces vamos a ver cómo sería convertir esto al esquema de la convención. Bueno, lo primero que vamos a ver, que es lo más fácil, es que en realidad este LD que hacemos acá y este CD van a ser con A0 y B0, ¿no? Porque como acá yo estoy llamando a esta subrutina por 2, entonces tiene sentido de que utilicemos A0 y B0 porque es el parámetro de entrada y el parámetro de salida. Entonces hasta ahí es lo más fácil. Ahora vamos a ver qué otras variables tengo para convertir. Bueno, ¿qué otros registros? Perdón, tengo R2, R3 y además tengo acá este R6 que se utiliza, ¿no?, para guardar este valor 2 constante. Y también tengo, bueno, el R31, pero sabemos que este es el RA. Entonces vamos a ver. Resulta que si yo llamo una subrutina, y esto es para ahí lo importante, acá es lo importante que hay que entender, si yo llamo una subrutina, esa subrutina no sé qué registro va a utilizar, digamos. En este caso estamos viendo, pero imagínense que ustedes no ven esto, que ustedes le piden a alguien que les haga la subrutina o usan la subrutina que ya hizo alguien, y en realidad no tienen el control sobre qué registros utilizan ahí, ¿no? Pero sí tienen el control de una cosa. Si ustedes ponen algo en un registro S, están seguros que esta subrutina no se los va a pisar.
¿sí? Si ustedes pusieran acá algo en un registro T, esta subrutina puede ser que se los pise, ¿sí? Puede ser que el por 2 les rompa, les cambie el valor de ese registro. Pero la convención acá es que si nosotros ponemos algo en un registro S, entonces la subrutina nunca me lo va a sobreescribir. De última, si necesita ese registro, lo que va a hacer es guardarlo en la pila, utilizarlo y después restaurar el valor. Entonces vemos que en este caso que tenemos acá un loop, que este loop utiliza este R2 y R3, y este 2 y R2 y R3 no queremos que me los pise esta subrutina. ¿Por qué? Pues si esta subrutina nos pisa R2 y R3, no voy a saber en el caso de R2 cuántos elementos me faltaban, y en el caso de R3 no voy a saber cuál es la dirección del siguiente elemento. Entonces, como es importante que no me los pisen, voy a utilizar en mi programa los registros de tipo S. Entonces, en este caso, convertí a R2 en S0 y a R3 en S1. Entonces, de esta manera estoy seguro de que cada vez que yo llame a por 2 no me los modifique. Por otro lado, los registros T son unos registros que yo sé que puedo sobreescribir sin problema. Entonces, ¿por qué? Porque el programa principal, si el programa principal pone algo en un registro T, sabe que cuando llama por 2 se lo puede romper. Entonces, tiene que tener cuidado de eso. Entonces, en esta subrutina, que tengo este valor 2 que lo pongo acá en R6, que era como una constante que utilizo para multiplicar por 2, entonces este 2 lo voy a guardar en un registro de tipo T. ¿Por qué es eso? Porque si yo lo quisiera poner acá en un registro de tipo S, no tendría otra opción que venir y, antes de ponerlo en el S, guardar el valor del S en la pila y luego al final restaurarlo, ¿no? Y yo no quiero hacer eso, no solamente porque es escribir más líneas de código, sino porque eso decrementa o sea, me baja la performance de mi procesador y de mi programa. Entonces, para evitar eso, siempre que pueda voy a poner los valores en los registros de tipo T, porque son, entre comillas, los más baratos, ¿no? En cambio, los registros de tipo S son un poquito más caros en el sentido de que si yo los uso dentro de una rutina, siempre tengo que pagar el coste de guardarlos, ¿no? El único que no paga el coste S va a ser el programa principal, que puede poner las cosas en S porque nadie lo llamó, entonces no le va a escribir las cosas a nadie el programa principal. Pero entonces, el programa principal puede utilizar los S, pero en las subrutinas tenemos que elegir siempre entre utilizar un S o un T, porque si utilizo un S sé que tengo este coste extra de guardarlo en la pila. Entonces vamos a ver acá un ejemplito anterior donde realmente me pasa esto, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en donde tenemos esta cadena, que en este caso vale hola, tiene el valor hola, pero podría tener cualquier otra cadena. Y lo que vamos a hacer es pasar a mayúscula cada uno de sus caracteres. Para eso vamos a iniciar la pila, porque la vamos a necesitar en este programa, y vamos a poner en A0, que es digamos, es el parámetro, el registro de parámetros que utilizamos en este caso, la dirección de la cadena. Bien, y esto, como recordamos, de nuevo lo repito porque esto está agarrando la dirección de la cadena acá, ¿no? Esto es como el offset de la cadena, le suma 0 y lo guarda en A0, o sea que en A0 me queda el offset de la cadena directamente. Y voy a saltar a Mayus y no tengo nada que devolver acá, porque directamente en esta cadena vamos a modificar los valores en la memoria. Así que no hay nada para devolver, no hay un valor de retorno, directamente se cambia la memoria. Entonces tengo acá un hold y ahí termina mi programa. Vamos a ver qué es lo que hace la subrutina Mayus. Bueno, Mayus recibe en A0 la dirección de comienzo, ¿no? Y en este caso vemos acá al principio que tenemos un prólogo, digamos, y acá está un epílogo, y acá realmente es donde está el código de la subrutina. Pero acá lo que vemos es que en la pila vamos a poner al registro RA. ¿Por qué? Porque esta subrutina va a llamar a otra subrutina, entonces para no sobreescribir el RA lo vamos a guardar. Y acá también vamos a guardar el S0, porque el S0 vamos a ver que lo vamos a necesitar para que mi subrutina funcione bien. Y después, acá lo último, vamos a obviamente restaurar estos valores para que el programa principal nunca se haya dado cuenta, digamos, que es como que no haya pasado nada y le restauramos los valores. Entonces, ¿cómo va a ejecutarse esta subrutina? Bueno, lo que va a hacer, lo primero que va a hacer es poner en el registro S0 el valor de A0. A0 tenía la dirección de comienzo, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué esta dirección de comienzo está en un registro que no se tiene que salvar, ¿sí? Que cualquiera me lo puede sobreescribir. Así que vamos a ver entonces por qué es importante pasarlo a un registro S0. Bueno, yo voy a cargar, en este caso elegí de nuevo utilizar A0 porque ya acá no lo necesito, ¿bien? Como ya lo pasé a S0 el valor, ya no lo necesito. Entonces voy a poner en A0 el valor, ¿sí?, del primer elemento del primer carácter de mi string. Entonces lo pongo en A0 y pregunto acá, si este valor es distinto de 0, entonces voy al fin y restauro todo y ahí termina mi subrutina porque ya terminó el string. Pero si no, voy a llamar a mayuscar. Y mayuscar lo que va a hacer es tomar este A0 y convertirlo a mayúscula.
y me lo devuelve en B0, obviamente. ¿Sí? O podría haber sido B1, pero acá como estamos haciendo las cosas simples pusimos B0 porque siempre elegimos el primero, ¿no? Entonces, una vez que lo tengo en B0, esto lo voy a guardar en 0 de pesos S0. ¿Por qué? Porque lo voy a guardar en el mismo lugar donde lo saqué. O sea que entonces voy a tomar un carácter, lo voy a convertir a mayúscula. Si no era mayúscula, se va a convertir en mayúscula y si no, se va a quedar igual. Y lo voy a guardar de nuevo en el string. Lo voy a guardar acá en la cadena que estaba en la memoria. Bien, y después voy a avanzar uno en S0 y salto acá al loop y sigo iterando, sigo iterando. ¿Sí? Entonces esto lo voy a hacer un montón de veces. Entonces acá está el tema de por qué estoy utilizando S0, por qué no dejé A0. Bueno, una de las razones podría ser porque este mayuscar, que agarra un carácter y lo pasa a mayúscula, utiliza A0 como registro de para recibir el parámetro. Pero esa no es la razón real, porque podría ser que este use A1 y sería necesario igual utilizar un registro de tipo S. Acá la razón por la cual tengo que utilizar un registro de tipo S es porque esta subrutina me lo podría pisar al S, entonces yo acá estaba iterando con el S como puntero y yo pierdo el puntero a mi cadena de caracteres. Y eso haría que mi programa funcione mal, o sea, no es lo que no quiero en absoluto que pase eso. Entonces, si yo hubiese puesto esto en T0, y acá como ven, esta subrutina usa T0, y está en su derecho usar T0 porque nadie me garantiza que un T0 alguien lo va a guardar, mi programa se rompe. Por eso es necesario pasar este A0 a S0. ¿Y por qué? Porque los A no son parámetros que, no son registros que se tengan que salvar. Entonces, sí o sí tengo que usar un S. Entonces, este es una variable local que siempre tiene que ser guardada y sé que si yo uso un S acá nadie me lo va a tocar y esta subrutina va a funcionar bien. Entonces, una vez que tenemos esto claro, y es lo más importante, vamos a ver acá qué hace la subrutina de esta mayúscar para que nos termine de cerrar todo, ¿no? Entonces, esta subrutina tiene en A0 el carácter, ¿bien? Y ese carácter lo va a pasar directamente a B0. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque directamente queremos poner acá el resultado, ¿no? Porque por defecto vamos a devolver lo mismo que yo recibí, a menos que el carácter que me manden sea una minúscula, entonces ahí lo voy a cambiar, ¿sí? Entonces en B0 tengo el resultado, ¿y qué voy a hacer acá? Voy a comparar este B0 con 61, que es el código ASCII de la A. Entonces, si el código ASCII que yo pasé es menor que el código ASCII de la A minúscula, entonces quiere decir que no es una minúscula y voy a pasar a salir y directamente volver al programa principal. Si no hago eso, voy a chequear ahora el otro extremo. Voy a fijarme que no sea mayor este carácter el código ASCII a la Z minúscula. Entonces, si no es mayor, salto también acá, perdón, si es mayor, salto también acá al final porque no está entre el rango de de los caracteres A y Z, o sea, en realidad de los códigos ASCII A y Z, que son estos, ¿no? No es un valor mayor a 61 y menor a 7b. Entonces, si está en el rango, entonces ahí sí le voy a restar 20 hexadecimal, que esta es la distancia entre las mayúsculas y minúsculas. Recuerdan para que estaban todas ordenadas igual, pero en distintas zonas del código de caracteres. Entonces, si yo le resto 20, lo convierto, en realidad esta es la conversión en sí, lo convierto de minúscula a mayúscula. Entonces ahí termina esto y devuelve en RA. Y como ven acá yo utilicé T0 y podría haber utilizado otros registros. Y acá está todo bien que yo use T0 y que lo sobrescriba. ¿Por qué? Porque T0 no es un registro que se salva, ¿sí? Pero si yo acá hubiese utilizado un S, entonces tendría que salvarlo. Entonces acá, de nuevo, la elección estuvo en el momento, yo la hice, y elegí utilizar un registro T porque como yo no voy a llamar a otra subrutina, no necesito un S. Nadie me va a cambiar el valor de T acá en el medio de la ejecución, ¿bien? Entonces, bueno, con este ejemplo vimos varias cosas importantes, ¿no? Y de nuevo, es complicado y toma un poco de práctica y hacer un par de ejercicios, entender cuándo uso un S y cuándo uso un T, no es algo que va a ser fácil de una, pero en resumen la regla es esta, ¿no? Si yo estoy en una subrutina y llamo a otra subrutina, como es este caso, y yo quiero que algún valor, esta subrutina no me lo pise, bueno, sí o sí tengo que ponerlo en un registro S. Por eso acá S0 lo estamos guardando y acá lo estamos restaurando.